Buenos días, chicas y chicos. En esta semana comenzamos un nuevo tema, pero este tema todavía tiene que ver con la práctica social del lenguaje que hemos revisado desde la semana 8, que son los anuncios publicitarios, ¿sí? Esta práctica social del lenguaje la dividimos en tres partes. Si recuerdan, en la semana 8 vimos todo lo referente a los anuncios publicitarios. Cuáles son sus características, cuál es su función, qué tipos de anuncios publicitarios hay, etc. Posteriormente, en la semana 9, lo que hicimos fue ver qué son las encuestas. También que de las encuestas se pueden hacer tablas y diferentes tipos de gráficas para presentar los resultados, ¿verdad? Pero ahora en esta semana 10 vamos a revisar lo que son los informes de resultados. Es decir, el fin último de realizar pues esta recopilación de información, de datos específicos. Y bueno, entonces, vamos a comenzar con este tema de los informes de resultados. Quiero aclararles que lo que hemos hecho fue todo como un proceso, ¿sí? Conocer un proceso que se realiza comúnmente, por ejemplo, este proceso que vimos de recabar información, de ver temas, etcétera. Después, aplicar encuestas sobre ese tema que investigamos, hacer tablas y gráficas, que fue también algo bueno, saltamos este tema, pero sí lo abordamos. Bueno, más bien, saltamos la actividad de realizar tablas y gráficas, pero sí revisamos qué son. Y luego, estos informes de resultados, que son pues ya el paso final, lo realizan, por ejemplo, instituciones como el INEGI, que yo ya les había platicado de esta asociación. Y bueno, esto que nosotros estamos aprendiendo es algo que se hace en la vida cotidiana, ¿sí? Es algo que hacen asociaciones como el INEGI, pero también hay otros, por ejemplo, empresas cuando quieren saber los intereses de los consumidores o, por ejemplo, de personas que quieren comprar alguna vivienda o demás. Estas empresas también aplican encuestas, ¿sí? Y también hacen informes de resultados, por dar ejemplos. Bueno, entonces voy a comenzar con la explicación del tema, ¿de acuerdo? Bueno, si se fijan, en los cuadernillos que les enviaron o en la actividad publicada en Classroom, les pasé una ficha informativa, ¿de acuerdo? Esta ficha informativa les explica de manera muy concisa lo que son los informes de resultados. Si no, también, como ya les comentaba, pueden consultar en su libro de texto, ahí les pongo las páginas. Pero bueno, esta ficha les resume en sí lo que es este tema. Y bueno, los informes de resultados, chicos, son escritos, ¿sí? Comúnmente son escritos, textos escritos que exponen información, ¿sí? Información sin emitir juicios de valor. ¿Por qué? Porque estos informes lo que tratan de hacer es presentar, exponer, describir, explicar, comunicar los resultados que se obtuvieron de todo un proceso de investigación, de recopilación de datos, de aplicación de encuestas, etcétera, ¿sí? Y si emitimos juicios de valor, puede ser que tergiversemos la información, es decir, que no se presente de tal cual es la información, ¿sí? Por eso es importante que sea un texto meramente expositivo y descriptivo. Es decir, presento las cosas tal cual son, ¿sí? Y bueno, esto se hace eh, con información consultada, ¿sí? También hay que citar, como lo hicimos en el ensayo. Si se va a tomar información de otras fuentes, citamos, ponemos bibliografía, y estos también presenta, por ejemplo, los resultados de las encuestas, cómo se llevó a cabo esta encuesta, qué tipo de preguntas estaban en la encuesta, y se presentan también las tablas o gráficas que se elaboraron de los resultados de la encuesta y después también en estos informes se pone la interpretación y el análisis de los resultados, ¿sí?
pero es una interpretación y un análisis muy objetivo, ¿de acuerdo? No, no ponemos palabras como, a mí me pareció que los resultados pues están medios gachos porque del 90 al 100% dice que no. No, 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 eso no se pone, ¿sí? Se pone así como del 90%, del 100%, el 90% dice que no por razones como estas y estas, ¿sí? O sea, se hace de manera muy clara. Y bueno, como ya les comentaba, esto puede ser de diferentes temas, económicos, sociales, científicos, ¿sí? De cualquier tema se puede hacer un informe de resultados, siempre y cuando se lleve todo este proceso que realizamos, investigación, aplicación de encuestas, eh, mm, la organización de los resultados, su interpretación y análisis, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuál es la función de los informes de resultados? Pues esa, chicos, presentar información fidedigna. ¿Qué es fidedigno? Algo que es verdadero, que es creíble, que es cierto. Por eso los informes de resultados presentan información tal cual es, porque tiene que ser fidedigna. Y para que sea fidedigna, nosotros tenemos que presentar resultados, mostrar que no estamos mintiendo. ¿Y cómo lo mostramos? Pues estas tablas y estas gráficas mencionan estos porcentajes de una encuesta que yo apliqué, por eso se explica también cómo estuvo la encuesta, ¿sí? Para que sea información real. Y bueno, que se organice esta información de manera sistemática, pues para dar a conocerla, ¿sí? Si se fijan en la misma ficha, también les pongo los pasos que se pueden seguir para realizar un informe. Si se fijan, el primer paso fue algo que nosotros elaboramos en la semana 8, por ejemplo, realizar una consulta y una investigación de la información sobre la que se realizará el informe. Nosotros vimos, por ejemplo, toda esta temática de los anuncios publicitarios, como ya les explicaba al principio. Y luego dice realización y aplicación de encuestas. Ustedes también aplicaron una encuesta, ¿no? Sobre el tema de los anuncios publicitarios. Se la aplicaron a 2, 3 personas. Entonces, bueno, ese es el siguiente paso. El tercer paso, organizar los datos recabados en las encuestas en tablas o gráficas. Nosotros nos pasamos este paso, pero sí vimos que es muy importante que nosotros pongamos de manera visual y organizada estos resultados que obtuvimos de las encuestas. Y bueno, el último paso es elaborar un informe de resultados, ¿sí? Este informe de resultados tiene ciertas características. Por ejemplo, tiene que llevar una introducción. Hay que recordar que todo texto tiene que tener introducción, desarrollo y conclusión. Y pues por ende referencias, en dado que sea pues sí, referencias. Eso es bibliografía, pues tiene que ir sí o sí. Entonces, nosotros ya sabemos esta estructura nodal, esta estructura que siempre se utiliza, introducción, desarrollo y conclusión, bibliografía. Entonces, pero bueno, en la introducción de un informe de resultados se explica de qué va a tratar el informe, se incluye una breve justificación, es decir, el por qué yo hice pues estas encuestas o por qué yo quise investigar sobre este tema, etcétera. Y también, pues bueno, se plantean objetivos, ¿sí? En el cuerpo del informe o en el desarrollo se hace una descripción de la encuesta aplicada. Es importante que describamos por qué cómo estuvo la encuesta, cuántas preguntas tenía, a qué público estaba dirigido, si eran preguntas abiertas, cerradas, etcétera, pues para que el lector que está informándose sobre nuestra temática tenga una idea de lo que nosotros realizamos. Después se exponen los resultados, ya sea en tablas o en cualquier tipo de gráfica, y se realiza su interpretación o análisis. En la conclusión, ya saben, se ponen las ideas finales, pero también se puede ahí más o menos interpretar o analizar la información, ¿sí? Como ya de manera final. Y como ya les comentaba, bibliografía o referencias. Bueno, y también existen muchos tipos de informes. Por ejemplo, existen los informes técnicos, científicos o de divulgación. Comúnmente, por ejemplo, en la asignatura de ciencias también hacemos informes. Por ejemplo, informamos cómo estuvo tal práctica, cómo me salió y demás, ¿sí? Entonces existen
ciertos tipos de informes, pero lo que nos interesa en esta ocasión es el informe de resultados, porque este informe de resultados precisamente presenta resultados, ¿sí? De manera, pues, de manera analizada, perdón. Y bueno, también les pasé un ejemplo de un informe. A lo que quiero llegar es que no van a realizar ustedes tal cual un informe, pero sí es importante que vean un ejemplo de un informe. Y de hecho les presento este informe del autor Jorge Rodríguez, que él realizó un estudio aplicando encuestas y demás sobre cómo influye la publicidad en los consumidores, ¿sí? Si se fijan, seguimos en el mismo tema de los anuncios publicitarios. Entonces, bueno, ustedes ya tendrán oportunidad de leerlo para hacer su actividad. Lo que quiero mostrarles es que si se fijan, aquí está el título, la publicidad influye en el 90% de los consumidores. Muestra quién es el autor y luego viene una introducción. En esta introducción él nos explica de manera breve de qué va a tratar su informe, por qué realizó este informe y bueno, también nos dice que lo aplicaron en Estados Unidos, pero él dice que pues es importante pues mostrar estos resultados pues, para que también nos demos una idea de cómo impacta la publicidad en nuestras vidas, ¿sí? Después nos presenta el desarrollo. Si se fijan en este apartado nos explica cómo estuvo la encuesta, nos dice que fueron 3 preguntas y luego ya nos presenta los resultados. Si se fijan, nos está presentando los resultados en 2 gráficas, 2 tipos de gráficas. En una gráfica de pastel, en una gráfica de barras. Y bueno, nos dice tanto porcentaje es esto, tanto es esto, de tantas personas, que creo que se aplicó a 1000 personas, y demás, ¿sí? Es importante explicar todo eso para que el lector sepa que sí es cierto lo que hizo. O sea, que sí es cierto que sí se aplicó una encuesta, que sí es cierto que se aplicó a 1000 personas y nos está exponiendo los resultados, ¿sí? Eso es importante. Ya nos estamos dando cuenta que, bueno, es información fidedigna. Luego, nos hace una explicación de los resultados. Nos dice, bueno, el 90 de tanto, el 60, el tal y tal, ¿sí? Ya nos explica cómo estuvieron los resultados, de qué preguntas y demás. Y nos hace un breve análisis e interpretación de manera muy objetiva sobre sus resultados. Por ejemplo, nos dice, bueno, la influencia de la publicidad fue según la edad. Por ejemplo, esto es un ejemplo, ya como les menciono, ustedes lo leerán. Por ejemplo, en los adultos mayores, en el 80 y tantos por ciento, ¿sí? O sea, él hace un análisis, interpretación, pero con base en los resultados obtenidos, ¿sí? Y bueno, si se fijan, el apartado de conclusión no está, porque la actividad que van a realizar en esta semana es que ustedes realicen una conclusión de lo que leyeron, ¿sí? Ya en la actividad les explico qué es lo que van a realizar, pero es importante esta conclusión porque ustedes van a poner las ideas finales, etcétera, con base en lo que está aquí. Y bueno, las referencias, que eso también va en el informe de resultados, ¿de acuerdo? Bueno, entonces chicos, eso sería todo por esta semana. Esa es la única actividad que realizarían, la conclusión que ustedes mismos le pondrían a este informe. Y bueno, quedo para cerrar el video de que el informe de resultados, recuerden, es la exposición de toda la investigación que estuvimos realizando, ¿sí? Esta investigación que involucra la consulta de pues, información de un tema, aplicación de encuestas, organización de resultados, análisis, interpretación, etc. El informe de resultados es el fin último, nuestro texto escrito en el que presentamos toda esta investigación que realizamos sobre un tema determinado, ¿sí? Bueno, entonces les deseo una bonita semana, cuídense mucho y cualquier duda, aclaración o comentario, estoy a la orden. Nos vemos.